Voy. Hola, buenas tardes compañeros. Me presento, me llamo Rodrigo Guzmán López, soy de la Secretaría de Comunicación y hoy vamos a hablar un tema relacionado a los videojuegos, pero en el ámbito de la violencia. O sea, es decir, qué causa los videojuegos a los niños, cómo influyen los videojuegos a los niños, qué videojuegos no generan violencia y cuáles sí. Entonces, hoy me acompaña tres compañeros para este debate. Me gustaría que se presentaran en orden, por favor, Fendi, luego Dani y luego Efren, por favor. Ok, Rodrigo. Me llamo Fendi Tailín Castro Constantino. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicación y estoy cursando el noveno semestre de la licenciatura. Ok, mi nombre es Daniela Cepeda Arévalo, curso el séptimo semestre en la licenciatura. Y Efren, por favor, preséntate. Bueno, hola, mi nombre es Efren Pérez Saldaña, tengo 24 años, estudio actualmente la licenciatura en Comunicación y llevo el noveno semestre. Ok, estos compañeros estarán presentándose y el debate va a ser en tres rondas. Como ya saben, la primera ronda todos vamos a asimilarlos con la violencia y la primera vamos a tocar temas pedagógicos y psicológicos. Es decir, vamos a enfocarlo primeramente a la niñez y también vamos a hacer una comparación a la vida adulta. Pero me gustaría escucharte, Fendi, y me gustaría que eh, hablara sobre este tema. Por favor. Sí, claro, Rodrigo. Dentro de las investigaciones que yo estuve haciendo, encontré que en la actualidad los videojuegos son una causa de preocupación porque actualmente se están volviendo algo adictivo y es ahí donde entra eso de la preocupación de los papás o de los profesores, porque los niños se vuelven muy, por así decirlo, como sedentarios, o sea, solo están ahí duro y duro con el teléfono o en la plataforma donde ellos jueguen y ya no quieren hacer actividades físicas. Entonces eso perjudica a los niños porque están muy, muy enfocados en los videojuegos y se les va creando una adicción y entonces ya no quieren ni realizar ni tareas, ni actividades físicas, ni actividades de la casa y se les hace una adicción. Creo que ese es el problema más grande que ahorita tienen los videojuegos. Ok, claramente me mencionas que prácticamente los videojuegos son índices negativos y causantes de la violencia en los niños, ¿verdad? Sí, así es. Desde mi punto de Ok, vista, siento que los videojuegos son algo negativos a la hora de que los niños se les hace como una adicción. ok, perfecto. Fíjate que ahorita también nos acompaña Daniela Cepeda. Ella tiene otro punto de opinión referente a los videojuegos en los niños. Me gustaría, Dani, que explicaras eso, por favor. Claro que sí, Rodrigo. Yo considero, igual en las bases de investigaciones que estuve haciendo, encontré que obviamente a lo largo del tiempo los videojuegos se han visto como algo malo, algo adictivo, como mencionaba mi compañera, pero también existe la contraparte, ¿no? De que, por ejemplo, en el enfoque pedagógico, podemos decir o puedo decir que los videojuegos han fomentado el trabajo en equipo, pues ya el acceso a Internet ha ampliado las posibilidades de opciones de multijugador. Entonces esto ayuda a que los niños o adolescentes puedan tener una mejor comunicación, puedan tener, sean más objetivos al momento de emplear estos videojuegos, igual llevarlo a la práctica, ya sea en la escuela o en su vida diaria. Y, y la comunicación, que es básicamente esos dos puntos muy importantes. Y por otra parte también es en el mismo tema que tú mencionabas, lo pedagógico, considero que facilita el aprendizaje de otros idiomas, pues ya sea a través de la narración de la historia de los videojuegos o de los diálogos entre los personajes. Y pues obviamente existen muchos tipos de videojuegos, pero
Existen también videojuegos educativos que sirven para diversificar la enseñanza en las aulas y hacer que el aprendizaje sea más divertido y ameno. Yo considero que también es importante mencionar que existen muchos conceptos de videojuegos, ya sean matemáticos, de ciencias sociales, incluso existen videojuegos creados por museos o entidades culturales. También considero que los videojuegos fomentan la creatividad, pues estimulan las inteligencias múltiples que son pues lo visual, lo espacial, lo lógica, la matemática, la lingüística, lo musical, etcétera, ¿no? Eso sería todo. Ok, te entendí muy bien. Fíjate que yo tengo una información de la revista Universal. Justamente en el año pasado, en agosto, sacó una nota referente a los videojuegos, si son un causantes de violencia, sí o no. Pero si nos enfocamos desde un punto enfocado en el cerebro y hablamos de los neurotransmisores, pues creo que en el proceso de donde el niño va creciendo es agarrar información y llevarlo a su cerebro y eso mismo soltarlo. Es decir, el niño aprende jugando y esa es una forma más fácil, o sea, como que autodidacta. Como mencionas, hay videojuegos que se enfocan en la educación, hay videojuegos que se enfocan en otros temas, pero también ayuda en su lenguaje. Yo he notado niños de 6 7 años que hablan de una forma como de un niño de 14 o algo así, y yo lo veo, wow, o sea, ya tiene un conocimiento vasto que pues eso lo ha tomado en los videojuegos. Entonces, justamente ese tema es muy interesante porque pues es un punto a favor de los videojuegos. Aquí mi compañero Efren Pérez Aldaña también va a explicar sobre los videojuegos. Entonces, me gustaría igual que Efren, si tienes como una historia breve del comienzo de los videojuegos, cómo ha sido el cambiante, qué videojuegos se venden hoy en día, qué videojuegos se consumen más. Por favor, si lo puedes decir. Así es. Bueno, en la actualidad los videojuegos son uno de los mayores entretenimientos que existen, siendo, en su aparición a principios de los años 50. Sin embargo, no fue hasta después de que se desarrollaron los juegos de consumo masivo. Si bien es cierto que los videojuegos han sido evolucionando conforme pasan los años, es bien sabido que también el contenido actual de los mismos han causado mucha polémica. Esto gracias a que las temáticas se centran en actos o tramas cargados de un acto o contenido violento, como conflictos bélicos en los cuales el mantra principal de la historia es si vive o muere, dando a entender que para poder avanzar en un juego se debe de acabar con los obstáculos. También se cree que los juegos con temáticas de este tipo son capaces de alterar el comportamiento de las personas y hacerlas agresivas hasta el punto de llevarlas a cometer crímenes. Este es un caso de que en una revista estuve viendo que dice que en Múnich, Alemania, un pistolero de 18 años mató a 9 personas en julio del 2016. Era un aficionado a los videojuegos de disparos en primera persona. Según los informes, dice que este detalle provocó a muchas personas que les procurara que los videojuegos afectaran negativamente a sus hijos. También unas estadísticas que encontré de la Asociación de Psicólogos, donde dice que reportó que más del 90% de los niños de Estados Unidos juegan videojuegos. En el caso de los niños de entre 12 y 17 años, la cifra aumenta el 97%, 97%. Lo más importante es que el 85% o más de los videojuegos en el mercado contienen violencia de alguna forma. Al parecer los títulos lo dicen todo, por ejemplo, cacería humana, equipo de guerra, combate mortal, pero sin embargo los juegos tienen que ir a la batalla por ejemplo, hasta el juego que no creemos que no es, se podría decir, un juego que tenga violencia. Por ejemplo, Pokémon Go es de atrapar animalitos, pero al final se tiene que entrar a una arena de batalla y pelear entre ellos. Asimismo, Ok. también Ajá, sigue, por favor.
Asimismo, también dice que los juegos de video se han convertido en juegos muy sofisticados y realistas. Bueno, actualmente los juegos ahorita se conectan con Internet, lo que permite la interacción con diferentes personas y adolescentes de diferentes lugares o estados o países al jugar en línea y son personas que en sí ni conoces, pueden ser adultos, jóvenes, niños, son personas en sí desconocidas y que mientras que algunos juegos tienen contenido educacional, como mencionaba mi compañera, la mayoría de estos juegos populares enfatizan temas negativos y promueven, por ejemplo, el matar a personas o animales, el uso y abuso de drogas y alcohol, el comportamiento criminal, la falta de respeto por la autoridad y las leyes. También, los juegos también enfatizan la explotación sexual y la violencia hacia la mujer, también como los estereotipos raciales, sexuales y de género, y el uso de palabras indecentes, obscenidades y gestos obscenos. Ok, entendí perfecto y prácticamente mencionaste que los videojuegos son el comienzo para el comportamiento de un niño, donde se hace violento, donde se hace travieso, donde incluso agarra una arma y piensa que está en un mundo virtual, pero en realidad está en un mundo presente. Me gustaría escuchar a Daniela referente a esto, si son los niños causantes de este acto de violencia, o si son los padres, o si son la escuela, si son los, no sé, su medio social que los rodea. Me gustaría, Dani, porfa, si puedes explicar eso. Claro, yo creo que, como ya mencioné muchas veces, los videojuegos siempre han estado o han jugado un papel por parte de los padres como malo, como algo que no edifica, que no inspira, pero al contrario, yo considero que los niños, dentro de estos videojuegos, de los diferentes videojuegos que pueden, este, llegar a usar o a jugar, pues pueden materializar sus ideas, o sea, construir su propia historia, ¿no? No precisamente con violencia, porque obviamente no todos los videojuegos incitan a eso. Yo considero que pueden construir su propia historia, es inspirador. Y por otra parte, también mencionaban, bueno, tú mencionabas acerca del comportamiento de los niños, o sea, o sea, su formación, ¿no? Entonces yo considero que los videojuegos también mejoran la memoria de trabajo y pues las funciones cognitivas, ¿no? Que pues son los cambios en el cerebro tanto a nivel estructural como funcional y pues mejora su aspecto como la atención, la capacidad de hacer varias cosas o tareas a la vez, y pues también la rapidez, ¿no? O sea, los reflejos que el niño o el adolescente pueda llegar a tener. Yo considero que es así. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente todo lo que se mencionó en esta primera ronda se enfocó en los videojuegos en los niños, si son índices, si ahí pueden recopilar toda esa información. Lo que entendí es de que varios sacaron información de psicólogos, pediatras, pedagogos, y la mayoría de los juegos, pues como dicen, algunos son violentos e incrementan la agresión ante los niños. Pero por otro lado, algunas investigaciones indican que los videojuegos pueden reducir la violencia. Incluso también podemos tocar temas no sé, de salud mental, que los videojuegos pueden ayudar para un proceso, no sé, en este caso, si el niño tiene alguna enfermedad, pues se puede entretener por los videojuegos. De hecho, la segunda ronda nos vamos a enfocar en eso, en la salud mental y en la salud física. Entonces, claramente quedó muy claro todo esta primera ronda. Entonces, ¿hay algo que quieran decir más, chicos, para continuar? No, yo creo que No, podemos sería continuar. todo. Ok, perfecto. Entonces, la segunda ronda me gustaría enfocar los videojuegos a la salud mental y física.
o sea, tocar problemas de salud. Es decir, que los videojuegos incrementan los ejercicios, sí o no. Eh, eh, es decir, ¿qué videojuegos incrementan el ejercicio? ¿Qué videojuegos no incrementan el ejercicio? Es decir, si un niño practica videojuegos en su casa, obviamente va a tener problemas de salud. Si hay un videojuego que hace que el niño haga ejercicio, pues va a tener un alto rendimiento de salud. Entonces me gustaría, Fendi, Tailín, que explicaras esto, que si el ejercicio es índice de la salud y qué trae, qué no trae, si es bueno, si es negativo, por favor. Sí, considero que el ejercicio sí es una parte indispensable para nuestro bienestar, porque pues entramos en actividad física, pues nos ayuda a tener una buena digestión, una salud mental, combate, por ejemplo, la depresión, la ansiedad y todo eso, la obesidad. Y tocando el tema de la obesidad, he visto que, bueno, la obesidad en infancia es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los niños y sobre todo los niños adictivos a los videojuegos. Entonces, y todo esto se basa porque ellos evitan al máximo cualquier tipo de actividades al aire libre. Y todo esto se da por su permanente interés en el juego. O sea, se enfocan demasiado en el juego que se les hace adictivo y ellos ya no quieren hacer actividades físicas. Y tenemos un ejemplo muy claro. Antes los niños salían que a jugar pelotas, que jugaban de quemados con sus amiguitos y todo esto. Y ahorita vemos en la actualidad una reunión y vemos a todos los niños con un teléfono móvil jugando videojuegos, con una computadora, con una tablet y todo eso. O sea, entonces todo esto considero que cuando agarramos los videojuegos como algo adictivo, entra un problema grave de salud y hace que los niños ya no quieran hacer actividades al aire libre o actividades físicas. La adicción en los videojuegos virtuales hace que los niños desechen otro tipo de actividades como son las que ya les acabo de mencionar, que por ejemplo antes si salían a correr o les gustaba convivir más con sus vecinitos y cosas así. Ahorita la mayoría de los niños que juegan videojuegos se hacen adictivos y ya no quieren hacer ninguna actividad física. Ok, te entendí muy bien sobre que los videojuegos prácticamente ¿me escuchan? Sí, Rodrigo, te escuchamos. Ok. Como ya estaba mencionando, que sí, muy bien, o sea, los niños han cambiado su comportamiento y esto ha traído problemas de salud en algunos, pero me gustaría que sean más generales, es decir, que toquen temas enfocados a adolescentes, a adultos, a señores de tercera edad, porque prácticamente todos jugamos videojuegos, es para todos. Entonces me gustaría escuchar su opinión de Daniela referente a si los videojuegos son causantes de la obesidad, si otros problemas de salud. Entonces, ¿qué me puedes decir Dani, a favor de eso? Tocando como lo que ya había mencionado, niños, adolescentes, señores, adultos mayores, por favor. Bueno, yo considero que para que a los videojuegos tienen estas políticas de mencionar, o sea, qué edad puedes jugar, o sea, si eres, si estás en esa edad para jugar o no. Entonces, yo siento que así como existen también videojuegos educativos, como mencioné antes, también existen videojuegos que incitan o que, sí, más que nada que incitan al deporte. Eh, Considero que no es un factor principal por el cual el niño sea o el niño o el adolescente sea obeso. Yo considero que es importante establecer límites de tiempo
y establecer claramente también estas políticas, ¿no? De los criterios de edades y saber respetarlas más que nada. Considero también que respecto a lo que mencionabas sobre la salud mental, pues yo sigo diciendo que pues obviamente los videojuegos no son forma o no es un arma que pueda destruir a una persona. Claro que sí existen los riesgos, pero sus beneficios pues son las mismas que ya les había mencionado, como pues que ayuda a lo visual, lo espacial, lo lógico, lo matemático, lo musical. Entonces yo creo que va más allá de encerrarnos o de decir que los videojuegos son una fuente de daño, pues, de violencia, de, de causas hacia la salud. Yo considero eso, ese es mi punto de vista. Ok, muy bien. De hecho, el gran problema que tienen los padres de familia o los niños es de que no leen. Es decir, como tú mencionaste, cuando compramos un videojuego o una película, se categoriza, o sea, a un público. Es decir, en este caso, enfocando los videojuegos, cuando compramos videojuegos, vienen, o sea, eh, el videojuego es para mayores de 18 años, o sea, algo así, ¿no? Entonces creo que el problema de nosotros, la mayoría sí que no leemos las etiquetas. Incluso hay videojuegos que dice, este es un videojuego didáctico y la mayoría de la gente pues no sabe. Entonces, pues, como que el problema ahí principal es de que no saben leer, no ponen mucha atención. Entonces creo que ese también es un punto muy importante. Muy bien lo que dijiste, Dani, referente a eso. Eh, Efren, me gustaría escucharte también a ti, o sea, enfocar los videojuegos desde un ámbito físico, por favor, y mental. Bueno, bueno, los niños, adolescentes y personas adultas también se pueden involucrar demasiado tiempo y obsesionarse también con los juegos de video. También hemos escuchado que el dedicar grandes cantidades de tiempo a jugar estos juegos pueden crear problemas que conducen a un problema al momento de, por ejemplo, tendrían un problema de, ¿cómo se podría decir? Una obsesión al juego, por ejemplo, está obsesionado con los juegos, se pueden poner hasta tristes, irascibles, ansiosos, cuando no se les permite jugar o se les niega el acceso a esos juegos. También les puede desear jugar más y no puede jugar menos o dejar de hacerlo. Es como que le da ansiedad y también ya no está interesado en otras actividades que solía hacer. Por ejemplo, antes si salía a jugar con sus amigos o se ponía a jugar o salía a pasear el perro o a jugar con su pelota, ahora lo único que quiere es tener un aparato electrónico donde haya juegos y estar sentado o acostado y pues solo estar tecleando. También suelen las personas que son obsesionadas con los videojuegos o que tienen se le podría decir, no, bueno, esa obsesión, siempre mienten sobre la cantidad de tiempo que pasan jugando videojuegos. A veces nunca o no les gusta decir el tiempo que juegan porque piensan que sus mamás les va a regañar y pues en sí está mal jugar tanto tiempo en la computadora, tanto que daña a la vista, también te quita mucho tiempo y pues es algo que no es productivo. Y también usan los videojuegos para aliviar el mal humor. Por ejemplo, si no están jugando, sienten o están siempre de mal humor. Y, por ejemplo, un artículo que vi sobre la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que reconoce que el trastorno por videojuegos como una afección oficial y en países como Corea del Sur y China existen programas de tratamientos para ayudar a las personas adictas a los videojuegos.
Ok. Eh, Muy bien lo que mencionan, chicos. Vamos a hacer breve de todo esto. Me gustaría que digan sí y no, así súper fácil. Fendi, ¿crees que los videojuegos son causantes de la obesidad o otros problemas físicos y mentales? Considero que los videojuegos sí son causantes de problemas de la obesidad, problemas visuales, problemas de concentración. Entonces sí estoy de acuerdo de que los videojuegos son un problema en la salud física, tanto de los niños como de las personas adultas. Ok, Dani, me gustaría escucharte. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No, yo considero que no, no son un causante, al contrario. Ok, Efraín, y me gustaría también escucharte si sí o no. Efraín, no se escucha nada. Bueno, yo considero que es causante de crear obsesiones, de que no puedan, se podría decir que es, ay, ¿cómo le podría decir o explicar? Considero que sí es una obsesión porque daña tanto psicológicamente, tanto a la mente, puede dañar hasta lo visual, por tanto estar en la computadora, y siento que es un factor que no ayuda y no es productivo. ¿Me escucharon bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Rodrigo. Ok, es que se me fue un rato la señal. Pero como les digo, entonces vamos a terminar ya esta sesión, pero vamos a terminar rápidamente la tercera ronda. Y me gustaría enfocarlo a temas familiares, pero desde un punto de la violencia. Es decir, si los videojuegos son causantes familiares y la violencia. Y también me gustaría escuchar ejemplos, opiniones de otras personas, vivencias propias. Entonces, me gustaría, por favor, Fendi, que comenzaras diciendo si los videojuegos traen problemas familiares, económicos, de salud, etc., pero enfocado a la familia, por favor. Sí, claro, Rodrigo. Pienso que los videojuegos sí son causantes de problemas familiares, tanto en la economía. Hemos visto cómo los niños, cómo los adultos compran las fichitas en las tiendas de Oxxo para, por ejemplo, meter en el famoso juego de Free Fire. Necesitas recargar. Con 100 pesos puedes comprarte ropa, puedes comprarte mochilas. Entonces siento que ahí es una parte donde afecta en lo económico. Y tanto en la convivencia familiar, también siento que es un determinado concepto que hace que afecte la convivencia, porque los niños y las personas adultas ya no quieren convivir porque se centran tanto en los videojuegos y desarrollan algo adictivo, y eso les limita el convivir con sus familias. Entonces considero que sí es un punto que afecte tanto en lo familiar. Ok, entonces,
Fendi, explicaste muy bien esa ronda, pero me gustaría también escuchar a Dani, porque ella tiene otra opinión. Pero me gustaría escuchar su punto de opinión de ella, si en realidad son los videojuegos causantes de todo esto, y son los niños, si viene de los padres, de un familiar cercano, de la escuela, etc. Porque, pues, como saben, la educación no solamente se tiene en casa, sino que saliendo desde la puerta de la casa, el niño ya está aprendiendo, o el señor. Entonces me gustaría, Dani, que mencionaras algo referente a eso. Bueno, yo considero que un videojuego no puede determinar todo lo que una persona, un niño, un adolescente puede llegar a ser, ¿no? Entonces yo considero que sí influyen, pero en el sentido de que, como decía, puede ser inspirador y estos lo pueden llevar a la práctica, ¿no? Yo considero que un videojuego no, pues no te aporta como que todos los principios que tú puedas llegar a ejercer para emplear una violencia o para emplear las cosas negativas, ¿no? O sea, un videojuego no te va a definir todo eso. Considero que los padres son los que deben regir en este sentido, en este caso, pues el tiempo, pues escoger la función, quiero decir, la temática del juego, la clasificación. Yo creo que tanto como el que lo juega, como el padre de familia es responsable de ver, ¿no? De saber elegir, si en este caso pues es un niño. Y pues un adolescente, pues obviamente tú como adolescente, tú como persona mayor, sabes tus límites, te conoces más que nada, entonces yo considero que es más que nada eso. Ok, muy bien, muy bien. De hecho, ya había escuchado casos referentes a que los padres son los pioneros porque aquí en la casa se aprende todo. Entonces creo que los padres tienen un punto muy importante en la formación, tanto física y mental de un niño. Efren tiene otro punto de opinión referente a lo que ya hemos mencionado, has mencionado tú, pero también está a favor de Fendi. Me gustaría, Efren, que mencionaras algo referente a lo que estamos hablando, de que si los videojuegos son problemas o traen problemas familiares, por favor. Bueno, yo desde lo que he visto, porque he visto a niños pequeños de 5 o 7 años en fiestas y lo único que hacen los padres es darle el teléfono, la tableta o, bueno, eso es lo principal y en el momento de que les quitan ese aparato y estaban jugando videojuegos, he notado que los niños tienen un comportamiento agresivo, se ponen berrinchudos, se ponen a llorar, se tiran y lo único que quieren es volver a tener el dispositivo para estar jugando y también siento que es un factor importante o tal vez deben de considerar los padres de familias el medirles el tiempo de uso de algún juego porque a veces puede ocasionar eh, obsesión a esto y pues eso lleva a que sean unas personas, se puede decir que berrinchudas, contestonas y etcétera. Ok, entonces prácticamente aquí tenemos dos puntos de opiniones, la que compartes con Fendi y la que contradice Daniela. Eh, Quedó todo justificado, o sea, es decir, claro, y esta sesión prácticamente se enfocó en la violencia. Entonces, me gustó ese lazo que tuvieron en respetar la opinión de cada uno de ustedes. Lamentablemente no pudo conectarse nuestro compañero Ignacio por problemas de internet, pero muchas gracias por participar ustedes tres. Me agradó verlos por acá. Entonces, ¿hay algo más que quieran agregar antes de finalizar la sesión? Por favor, Fendi, Dani y Efren. No, todo está bien de mi parte, gracias. Sí, creo que eso sería todo. Sí, Rodrigo, ya sería todo. Ok, muchas gracias. Entonces ya finalizamos la sesión.
y pues va a estar publicado en YouTube. Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima emisión. Va, hasta luego. Pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós.